Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Es posible trabajar a día de hoy con Windows XP? Pues vamos a intentar responder a esta pregunta. Os voy a traer una serie de aplicaciones que yo considero básicas en cualquier distribución o instalación de Windows XP y vamos a ver cómo trabajar con ellas. Bueno, ya sabéis que Windows XP perdió soporte de manera oficial en el año 2009 y soporte extendido en el año 2014. Entonces es muy difícil trabajar con las aplicaciones actuales en Windows XP. Todavía hay algunos pues desarrolladores que fabrican su software para XP, pero la mayoría de ellos evidentemente pues ya no, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con un ordenador en hardware real, como es costumbre en este canal. Estamos trabajando con un socket 775, procesador Intel Core 2 Quad Q9550 y 4 GB de RAM, aunque al ser Windows XP y por las características de esta placa, aquí veis únicamente se reconocen 3 GB. Utilizamos un Windows XP Service Pack 3. Es importante decir que también, pues Windows XP, al haber perdido soporte, hay que actualizarlo por métodos no oficiales. Os he traído ya al canal varios métodos, no vamos a hablar en este vídeo de ellos, y entonces, pues es verdad que yo lo tengo totalmente actualizado. Bueno, ¿qué software vamos a ver en este vídeo? Pues ya os digo, el que considero yo imprescindible, y evidentemente eso pues es muy variable, ¿vale? Cada usuario, pues puede tener una experiencia diferente, necesitar este sistema operativo para algunas cuestiones en concreto. Entonces, pues en ese caso habrá que instalar un software específico. Vamos a traer aquí un compendio de software más o menos general y con diferentes funciones. Os he colocado aquí los iconos de los programas que vamos a utilizar. En la primera fila, y lo vamos a ver por filas, tenemos software que nos muestra las propiedades del PC, algunos monitores del sistema y algunos vamos a decir programas con los que podemos ver el rendimiento de nuestro disco duro, así como hacer una copia de seguridad de nuestros drivers. Es importante entender que Windows XP es un sistema muy antiguo y los ordenadores modernos ya no pueden trabajar con él, la mayoría de las veces simplemente porque los drivers para este sistema ya no van a existir, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque me lo habéis preguntado muchas veces y tiene que ver con lo que estamos viendo en este vídeo. Bueno, en la segunda fila tenemos aquí una serie de programas para trabajar con archivos comprimidos. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo trabajar con ellos. Luego tenemos aquí en la tercera fila software para trabajar con aplicaciones multimedia y poder grabar, en caso que tengamos y así instalado en nuestro PC, CDs o DVDs, ¿vale? Y luego, por otro lado, en la cuarta fila tenemos los típicos programas ofimáticos para ver diferentes tipos de documentos. En la quinta fila tenemos cómo trabajar con imágenes, y en la sexta fila, os he puesto aquí dos navegadores que son, luego lo veremos, Maple y Supermium, y un, simplemente como representante de lo que también podemos hacer con un Windows XP, es un emulador, en este caso MAME32, una versión bastante antigua que yo suelo utilizar, que nos permite, ver un poquito las capacidades de juego de este ordenador. No voy a traer juegos porque ya hemos visto a lo largo de mi canal algunos juegos cuando hemos probado el rendimiento de este sistema, entonces no vamos a centrarnos en los juegos. Hay muchos juegos compatibles con XP, los que no sean compatibles pues no vamos a poder trabajar con ellos, es nada más mirar si lo son o no lo son. Bueno, pues vamos a empezar a ver un poquito todas estas aplicaciones. Venga, pues vamos a empezar. Os voy a dejar siempre aquí la numeración de la aplicación o la versión, por si alguien quiere descargarse esta versión en concreto para su Windows XP. Vamos a comenzar con la fila de arriba, las aplicaciones para sacar información del sistema. CPU-Z. CPU-Z o CPU-ID, este software es muy interesante. Evidentemente hay otros de otras marcas. Yo suelo utilizar este. Nos muestra la información del sistema. Además coincide que la última versión está disponible para Windows XP. Bueno, aquí nos muestra por diferentes pestañas toda la información. Tenemos la información de la CPU. Aquí estamos viendo que trabajamos con un socket 775, un Intel Core 2 Quad Q9550, 2,83 GHz, y nos muestra también la información de las instrucciones de procesador, que es interesante conocerla porque muchas veces algunos programas necesitan ciertas instrucciones para funcionar. Pues aquí nos dice, por ejemplo, que tenemos instrucciones VTX para poder virtualizar y que este procesador es capaz de utilizar máquinas virtuales. Bueno, ¿qué más? Tenemos el tamaño de la memoria caché. Si nos vamos a la placa base, pues nos dice aquí que tenemos una placa de marca ASRock, modelo G31MGS, capacidad PCI Express. Nos dice también información de los diferentes chipsets, el norte y el sur, ¿no? Con cuáles son, los modelos.
¿Cuál es el fabricante? ¿Qué versión de la BIOS tenemos? Por si acaso queremos actualizar la BIOS, bueno, pues aquí ya nos aparece cuál es la fecha de actualización de la BIOS. Bueno, nos vamos aquí a memoria. Aquí nos está mostrando que este PC está trabajando con memoria DDR2 4 GB en modo Dual Channel. Y aquí en esta ventanita o esta pestañita de SPD nos dice qué tipo de memoria tenemos instalada en cada slot. Este PC tiene únicamente 2 slots de memoria y en los 2 slots tenemos el mismo tipo de memoria y de la misma marca. Aquí lo veis, DDR2, PC 6400, perdonad, marca Kingston. Módulo de 2 GB y aquí si pinchamos en el otro también únicamente lo que cambia es el número de serie porque evidentemente son dos placas diferentes. Bueno, en gráficos pues tenemos aquí nuestra tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 750 Ti, es una tarjeta por PCI Express. Nos dice también aquí, bueno, pues la capacidad de memoria, por ejemplo, es un dato interesante, 2 GB de memoria DDR5, ¿no? Bueno, pues interesante también. Bueno, aquí nos podemos hacer una serie de benchmark, bueno, pues de CPU y de proceso single y de proceso multiproceso. Si queréis hacerlo, pues los hacéis. Y luego tenéis aquí el About. Podemos guardar la información de nuestro sistema en un archivo TXT, ¿vale? Esto es muy interesante. Vamos aquí al escritorio, lo guardamos y si nos metemos dentro, bueno, pues aquí nos muestra un montón de información sobre todo el hardware del ordenador. Esto es interesante también tenerlo presente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Tenemos GPU-Z. GPU-Z es un software muy interesante para sacar las características de nuestra tarjeta gráfica. Y aquí, bueno, pues nos da muchísima más información sobre nuestra tarjeta. Aquí estáis viendo un montón de información. No vamos a hablar sobre toda esta, pero bueno, aquí fijaos que veis todas también las capacidades y las tecnologías que tiene. Bueno, pues muy interesante también, ¿vale? También tenemos aquí los sensores en las que vemos la velocidad la velocidad del ventilador en caso de que nuestra tarjeta no sea pasiva y tenga ventilador, 1500 revoluciones por minuto, veis ahí cómo varía, y la temperatura de nuestra tarjeta gráfica, y también nos puede servir para saber si nuestra tarjeta se está calentando o no. Y bueno, tenemos aquí otras cosas que no vamos a ver avanzadas, ¿vale? Bueno, cerramos aquí. Un monitor de temperatura, pues yo utilizo normalmente este Core Temp, es un monitor muy sencillito, nos muestra también las características del procesador y las temperaturas de cada uno de los núcleos, y nos dice también cuál es la temperatura mínima y máxima que se ha obtenido y cuál es la carga del procesador, ¿vale? Y luego bueno, pues tenemos aquí algunas herramientas más y algunas cosillas. Bueno, pues esto, Core Temp, porque es verdad que CPU-Z no nos da la temperatura del ordenador, pues pues sí, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Tenemos las herramientas para trabajar con discos. Yo utilizo siempre normalmente Crystal Disk Info y Crystal Disk Mark. Crystal Disk Info nos muestra la información de nuestro disco, de nuestra unidad de disco o de nuestras unidades de disco en caso de que tengamos más. Este PC tiene únicamente una unidad de disco colocada, es una unidad de estado sólido SSD, 850 EVO, 120 GB, nos dice el estado de salud y la temperatura, parámetros que son interesantes. Aquí si tiene errores o no, si aparecen carteles amarillos o avisos rojos es que nuestro disco puede tener errores de hardware críticos, y luego la información de nuestro disco más completa, ¿no? Bueno, pues aquí las tecnologías que tiene, Smart, NCQ, Trim, bueno, pues ese tipo de cosas, cuántas veces se ha encendido y el número de horas en la que, bueno, pues ha estado encendido este disco, y cuál es el total de gigas que se han escrito en este disco. En este caso 7 terabytes ha llegado a escribirse ya en este disco, ¿vale? Bueno, pues Crystal Disk Info, muy interesante también. Tenemos Dismart. Dismart nos hace un chequeo o realmente un benchmark de la velocidad de nuestro disco, y esto evidentemente va a variar dependiendo del disco que tengamos y de la placa o del PC con el que estemos trabajando, ¿no? Vamos a hacer simplemente, bueno, pues un test de una pasada. Aquí tenemos diferentes tests secuenciales y de diferentes tamaños de archivo, y lo que hace simplemente es escribir ciertos archivos de un cierto tamaño y comprobar a qué velocidad se escriben y a qué velocidad se leen, ¿vale? Las dos cosas. Bueno, pues vamos a darle. Bueno, pues después de un ratito obtenemos los resultados del test. Aquí vemos a qué velocidad se ha escrito, 244 megabytes por segundo, y a qué velocidad se ha leído. Este disco con el que estamos trabajando es un disco SATA 3, en principio podía alcanzar velocidades de hasta 600 megabytes por segundo, pero aquí lo que está limitando es la placa. La placa tiene puertos SATA 2 y entonces la velocidad máxima son 300 megabytes por segundo, ¿vale? Y luego tenemos aquí también otros tests un poquito más secundarios que nos muestran también las velocidades con archivos más pequeños.
Bueno, pues Crystal Disk Mart, muy interesante. Si queremos realizar una instalación y aprovechar el máximo rendimiento, pues podemos buscar cuál es el rendimiento del disco mejor que tengamos y hacer la instalación de Windows XP con ese disco. Bueno, luego tenemos aquí, por último, en esta fila de aplicaciones, bueno, pues que de información del sistema, la aplicación de Ovel Driver, que ya os lo he traído al canal. Es una aplicación para hacer copias de seguridad de los drivers del PC. Y es simplemente darle aquí a Backup. Si queremos hacer un backup, si no le damos a Restore, si queremos hacer una copia, o sea, una restauración de los drivers que hemos bueno, pues guardado previamente, y simplemente hacemos un scan current system y nos muestra todos los drivers que tenemos instalados en este PC, ¿vale? Y es simplemente, bueno, pues ir pinchando sobre ellos y sobre los que queramos hacer copia y luego guardarlos. Aquí tenemos el proveedor. Normalmente él va a dejar desmarcadas los drivers de Microsoft, porque se supone que estos han sido instalados a través de la instalación de Windows XP, entonces de estos no va a hacer copia de seguridad. Pero si os dais cuenta, bueno, pues tenemos aquí los de Nvidia, tenemos los de Realtek y algunos por aquí de Intel, propios del chip o que son los drivers del fabricante, que sí que los deja marcados. Pues es simplemente darle a backup y luego guardar en nuestro disco, bueno, pues en un destino cualquiera, todos los drivers. Y luego cuando tengamos todos los drivers y queremos restaurarlo en una futura instalación de XP, le damos a Restore, buscamos el backup y restauramos, ¿vale? Bueno, pues con esto más o menos tenemos las aplicaciones de información del sistema. Bueno, vamos a pasar a la segunda categoría de aplicaciones, que son las aplicaciones para trabajar con archivos comprimidos. Os he traído aquí dos programas, que son WinRAR, el famoso, bueno, pues compresor de archivos de toda la vida, y luego 7zip. 7zip, que yo creo que es el mejor y el que yo suelo utilizar en las instalaciones de Windows XP que yo hago, pero es que os quería traer también alguna alternativa. Podríamos haber traído también WinZip, pero es un poco reiterativo porque es verdad que los tres programas funcionan de una manera muy parecida, y es verdad también que 7zip es el que maneja más formatos de archivo, entonces por eso yo soy el que utilizo, pero WinRAR y WinZip y 7zip realmente son muy parecidos. Bueno, estos programas se nos quedan integrados dentro de nuestro navegador, y si nos vamos a una carpeta cualquiera, por ejemplo esta que contiene archivos, y le damos a botón derecho, bueno, pues tenemos aquí integrado, aquí lo veis, 7zip, y podemos ir comprimiendo archivos, creando archivos comprimidos directamente con el menú contextual, y luego también tenemos aquí lo veis, WinRAR, ¿vale? Y eso es interesante saberlo. Este tipo de aplicaciones de archivos comprimidos siempre se nos van a quedar integrados en el menú contextual con el botón derecho. Bueno, ¿con qué archivos vamos a trabajar aquí? Os he traído aquí tres ejemplos, simplemente un archivo tipo zip, un archivo tipo ISO, esto es una distribución de Windows NT4, una ISO directamente para grabar un CD y poder instalar el sistema operativo, y luego un archivo RAR. Bueno, el archivo zip y el archivo ISO los tengo asociados a 7zip, es nada más que darle y podemos llegar a extraer archivos o añadir más archivos dentro de nuestro archivo comprimido. No vamos a ver evidentemente cómo trabajar con 7zip ni con ningún programa de estos, simplemente os lo quería mostrar. La ISO, pues igual, podemos abrir aquí nuestra ISO y extraer cualquier archivo. Y luego, bueno, pues el archivo RAR lo tenemos asociado, aquí lo veis, a WinRAR, ¿vale? Que es, bueno, pues otro compresor diferente. Alguien me puede decir, bueno, te faltan aquí pues software o programas para trabajar específicamente con archivos ISO o archivos de imágenes, ¿no? Como ISOs o como bin o como IMG, archivos de imagen de disquete. Bueno, esos programas son más específicos, y a no ser que queramos trabajar bueno, pues específicamente con ese formato de archivos, trabajar con imágenes, pues no os los he traído. Los podéis ver en mi canal, los he traído muchas veces en algunos programas de ese tipo, como por ejemplo WinISO y WinImage, que también nos permite trabajar con imágenes de disquete, es muy interesante, ¿vale? Y luego también tenéis un software que hemos visto muchas veces en mi canal, con el que podemos grabar imágenes de disquetes, que es RAWWrite para Windows. También es muy interesante si vais a utilizar disquetes en formato físico. Bueno, pues esos son de trabajo más específicos y no los quería traer aquí en una distribución o una instalación estándar, ¿no? Bueno, vamos a pasar aquí a los archivos multimedia. Venga, pues os he traído aquí 4 programas diferentes. Evidentemente no vamos a trabajar con editores de audio, ni editores de vídeo, ni nada parecido. No vamos a ver, bueno, pues software complejo, simplemente software, pues el más interesante o el más común que todo el mundo yo creo debe tener en su instalación de Windows XP. Bueno, si trabajáis mucho con archivos de audio, os gusta mucho tener colecciones de archivos de audio, un programa muy interesante es este que está aquí, que es MP3 Tag. MP3 Tag
nos permite modificar las etiquetas de metadatos de nuestros archivos de audio, en este caso MP3. Todos los archivos estos de audio podían contener pues etiquetas de título, de intérprete, de álbum, de año de, bueno, pues de creación, ¿no? Tipo el género de música, intérprete, compositor, incluso podíamos llegar a meter una pequeña, bueno, pues carátula dentro de cada archivo. Y es simplemente, bueno, pues seleccionar cualquiera de los archivos, también podemos llegar a seleccionar por bloque, meter una etiqueta, por ejemplo, aquí en compositor Luigi, le damos a guardar y se nos queda guardado aquí lo veis, el compositor Luigi en ese archivo. Si lo hacemos en bloque, pues se nos quedará guardado en bloque. Podemos también borrar las etiquetas que ya tenemos dentro, ¿vale? Bueno, no os voy a explicar evidentemente cómo funciona esto, porque no consiste en esto, pero un software muy interesante con el que luego, bueno, pues podemos crear nuestras listas de reproducción de una manera mucho más fácil y personalizada con los datos que nosotros vamos introduciendo aquí. Bueno, pues MP3 Tag. Para reproducir, bueno, pues os he traído únicamente un software que es Media Player Classic, que yo considero que es el mejor. Es verdad que es un proyecto que ya está abandonado. Si le damos aquí a ayuda, vamos a darle aquí acerca de, bueno, pues vemos la versión de Media Player Classic. Aquí veis el sitio web sigue funcionando, pero es verdad que en el 2017 salió la última versión y no ha vuelto a salir nada. Es un software con licencia GNU. Trabaja, eso sí, con instrucciones de procesador SSE2. Si tenéis un Pentium 2 o algo así, pues es posible, o un Pentium 3, no me acuerdo cuándo salieron estas instrucciones realmente, pues es posible que no podáis llegar a utilizar este software, tendréis que buscar uno más antiguo o utilizar el reproductor multimedia de Windows, ¿no? Pero si tenéis un PC más o menos moderno, bueno, pues va a tener instrucciones y es muy interesante este reproductor porque reproduce un montón de formatos, ahora lo vamos a ver, de archivos, y realmente ocupa poquísimo y tiene un rendimiento brutal. Así que, bueno, pues nada, vamos a darle aquí a cualquier archivo en MP3 y veis ahí cómo se reproduce, ¿no? Bueno, tenemos los típicos botoncitos y bueno, pues un montón de opciones aquí, opciones de archivo. Podemos reproducir también DVDs o CD-ROMs, o opciones de visualización. Opciones de reproducción, aquí lo veis, bueno, navegación, podemos llegar incluso a hacer favoritos, y aquí en opciones, bueno, pues vemos la cantidad de archivos con las que puede trabajar este reproductor, que no solo son archivos de música, son también archivos de vídeo. Es gigantesca, la verdad, la cantidad de archivos que podemos asociar, ¿no? Bueno, pues aquí lo vemos, y luego, bueno, pues podemos configurar un montón de cosas, filtros también para poder trabajar con diferentes formatos de archivo. Bueno, la verdad es que es una maravilla, está muy bien. Es una pena, vamos a pararlo un poquito porque me atrueno, que este proyecto, bueno, pues realmente finalizase, porque a mí me encanta. Bueno, también podemos llegar a reproducir archivos de vídeo. Tenemos aquí un par de archivos de vídeo que yo suelen ser los que suelo traer para probar, bueno, pues realmente el rendimiento de los PCs. Es un archivo, aquí lo veis, con resolución Full HD, DivX, de formato AVI, y luego un archivo MKV. Bueno, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando reproducimos archivos de vídeo es que el rendimiento y bueno, pues el tipo de archivos que vamos a poder reproducir no solo depende del reproductor multimedia, sino también de las capacidades físicas del PC. Este PC es un PC, bueno, pues con un rendimiento brutal para Windows XP, 4 núcleos, 3 GB de RAM, tiene una tarjeta PCI Express con 2 GB de memoria potente, y entonces va a poder reproducir cualquier archivo, ¿vale? De tamaños incluso, yo creo que 4K es posible que también. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues que a lo mejor os encontráis con un PC con unas características muy antiguas, un Pentium 2 con una tarjeta gráfica PCI o AGP, que evidentemente no va a poder reproducir archivos multimedia de formato Full HD, aunque tengamos este reproductor funcionando, ¿vale? Instalado, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues nada, reproducimos archivo. Aquí vemos nuestro pajarillo. Es un pajarillo que grabé yo hace mucho tiempo y veis cómo lo reproduce perfectamente. Y también podemos reproducir un archivo MKV. Esto es un archivo MKV que forma parte de uno de los vídeos que estoy haciendo o que he hecho, no sé si realmente lo habré sacado al canal para este momento o no. Y aquí veis, bueno, pues a Lisa tocando y tal, y unas imágenes, no tiene sonido, pero bueno, nos reproduce MKV sin problemas, ¿vale? No tiene sonido no porque no lo reproduzca, sino porque este archivo no tiene sonido. Bueno, ¿qué otras cosas con trabajo multimedia podemos bueno, pues instalar en nuestro Windows? Pues un programa o un software con el que podamos trabajar con creación de CDs y DVDs o Blu-ray en caso de que tengamos una unidad Blu-ray. Yo os he traído aquí dos ejemplos que me gustan mucho, que son CD Burner XP
y luego Nero en su versión 6.6, una versión muy antigua de Nero que funciona muy bien con Windows XP. Bueno, pues tenemos aquí CD Burner XP, es un software también muy sencillo, tipo Media Player Classic. Podemos crear cualquier tipo de disco de datos, DVD de vídeo, disco de audio, grabar imágenes ISO, copiar discos o borrar en caso de que tengamos una unidad regrabable, ¿no? Y es simplemente, bueno, pues dependiendo evidentemente de lo que abramos, pues se nos abre un interface, podemos ir añadiendo archivos y luego grabar nuestro disco o la compilación, borrar el disco, podemos guardarlo esto como archivo.iso, bueno, pues un típico programa para poder trabajar con CDs y DVDs. Y luego tenemos aquí Nero, bueno, aquí tenemos el interface Smart y lo mismo, podemos trabajar, bueno, pues con CD de datos, CD de audio, copiar DVDs, crear CD de vídeo, también podemos crear CDs de datos y audio también a la vez, mixtos. Bueno, pues tenemos un montón de cosas, ¿no? De fotos también, copias de seguridad. Con este software podíamos llegar a hacer copias de seguridad. Es verdad que yo normalmente Nero lo he utilizado para crear CDs de datos y de audio, y entonces pues no he utilizado o no he llegado nunca a utilizar todas las características y todas las posibilidades que tiene, que son muchísimas. Pues nada, para crear un CD de datos pinchamos aquí. Si queremos utilizar el Nero Express lo utilizamos, y si no, pues podemos darle al interface principal de Nero y lo mismo, introduciríamos aquí los datos y luego, bueno, pues grabaríamos nuestro CD. También podemos guardar las ISOs o nuestro trabajo como un archivo.iso y luego recuperarlo o grabarlo más tarde. Bueno, pues dos software muy interesantes para la creación o trabajo con unidades de CD y DVD. Vamos a empezar ahora con los programas de documentos, ¿vale? O con los programas de Office. Bueno, programas de Office, dependiendo del uso que vayáis a dar, evidentemente vais a necesitar unos programas u otros. Normalmente, pues es necesario trabajar con un software que abra archivos PDF y luego, bueno, pues los típicos archivos de Word o de Excel, los archivos más típicos de las suites ofimáticas. Bueno, tengo aquí el archivo PDF, que es el archivo que nos muestra las características o el manual de la placa base, simplemente como ejemplo, aquí lo veis, ¿vale? Y bueno, pues os he traído aquí dos programas para trabajar con PDF. El más famoso evidentemente es Adobe Reader, pero hay gente que le tiene, bueno, pues manía a este tipo de aplicaciones de marca, y os he traído un poquito una más, vamos a decir, libre, ¿no? O de software libre, que es Sumatra PDF. Bueno, pues Sumatra PDF es un visualizador muy sencillo, ocupa también muy poquito, al contrario que Adobe, que ocupa mucho, y aquí estáis viendo cómo podemos ver nuestro PDF, hacerlo más pequeño o hacerlo más grande, buscar cosas, movernos por las páginas, imprimir, bueno, pues lo típico, ¿vale? Bueno, luego tenemos evidentemente Acrobat Reader. La última versión para Windows XP es la versión 11 y nada, pues trabaja evidentemente muy bien con archivos PDF. Bueno, pues las dos versiones o los dos programas que os he traído aquí. Bueno, para trabajar con Office, lo normal es trabajar con el Office de Microsoft, ¿no? En este caso, la última versión para XP es Office 2010, y os he traído también, bueno, pues un software que es libre, que no necesita licencia ni nada, que es LibreOffice. Supuestamente se puede instalar hasta la versión 5, pero yo lo he intentado instalar, por lo menos la que he utilizado, y no me ha funcionado, entonces os he traído LibreOffice 4. Tenemos aquí dos archivos, un archivo doc y un archivo de Excel. Los archivos de Office se pueden abrir en LibreOffice. Lo que pasa que es verdad, creo recordar, porque yo no he utilizado mucho, que LibreOffice no es capaz de guardar, por lo menos las versiones antiguas, en formato de Word, ¿vale? Sí leerlo, pero no guardarlo. Bueno, pues vamos a darle y vamos a ver cómo se abre aquí LibreOffice. Y aquí vemos, bueno, pues nuestro Office con, bueno, pues con una tabla. Aquí no vemos el gráfico, aquí hay un gráfico que sí que se va a ver luego en Office y por alguna razón aquí no lo lee. Bueno, pues esto es una de las pegas que nos podemos encontrar, que a lo mejor al abrir archivos de Office de documentos creados con una versión, pues luego en LibreOffice no lo pueda abrir y no lo pueda representar. Pero bueno, el resto del archivo aquí veis que sí que lo representa, ¿no? Bueno, aquí nos dice que hay una actualización libre, una actualización disponible, evidentemente, porque esto es una versión muy antigua. Bueno, esto es una versión de Office, pues libre, en el que podemos crear un documento de texto, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, base de datos. Funciona, bueno, pues muy parecido a Office. Tenemos los botoncitos y los menús como siempre. No vamos a empezar a verlo, pero veis que tiene un aspecto muy parecido. Si no queréis utilizar licencias de Microsoft, pues esta yo creo que es una de las mejores posibilidades, ¿no? Y luego tenemos evidentemente el Word, bueno, pues Word 2010, aquí vemos el mismo archivo de antes, aquí sí que estamos viendo el gráfico, esto es un gráfico creado con Microsoft Excel incrustado aquí, que por eso a lo mejor LibreOffice no lo ha podido leer, ¿no? Por lo menos esa versión tan antigua.
Y luego tenemos, bueno, pues el Excel, ¿no? Os he traído aquí, bueno, pues simplemente estos dos ejemplos. Bueno, pues un trabajo de Excel, pues típico. Bueno, yo creo que estos son los documentos que normalmente uno utiliza. No sé, decidme qué otros documentos utilizáis vosotros y qué otras versiones de Office, o bueno, pues de LibreOffice o Office de licencia libre o utilizáis, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al trabajo con imágenes. Bueno, las imágenes evidentemente podemos abrirlas con nuestro visualizador de XP, ¿vale? Y también podemos abrirlas evidentemente con el Paint. A mí el visualizador de XP, bueno, pues me parece que está bien, trabaja fluido, tenemos aquí, fijaos, un GIF animado y todo, bueno, pues reproduce diferentes tipos de archivos, pero es verdad que está muy limitado. Os he traído, bueno, pues aquí lo veis, un software que yo creo que es uno de los mejores visualizadores y por otro lado es gratuito para imágenes, que es Irfan View en su versión 4.7 y que además curiosamente es la más moderna, o sea, este software sigue teniendo soporte para XP. Trae dos programillas o dos partes diferenciadas, que es el propio software y luego un visualizador de estos de miniaturas, ¿no? Bueno, si nos metemos en Irfan View, pues es un software libre creado, aquí lo veis, por este señor que se llama Irfan Skiglan y por eso se llama Irfan View, ¿no? De la Universidad de Viena. Aquí tenéis su correo electrónico, la página web. Es una versión para 32 bits, funciona desde XP a Windows 11 sin ningún tipo de problemas. Y es un software, bueno, pues muy bueno, que aparte de abrir cualquier imagen prácticamente, porque trabaja con infinidad de formatos de imagen, funciona un poquito a modo de editor de imágenes y podemos llegar a realizar muchos cambios sobre la imagen. No es evidentemente Photoshop, pero sí que nos permite realizar un montón de cosas, ¿no? Bueno, tenemos el menú de archivo con un montón de historietas, entre ellas la presentación de diapositivas. Si pinchamos aquí, bueno, pues fijaos que interface, que parece muy complicado, pero realmente es sencillo de utilizar. Es simplemente, bueno, pues buscar, vamos a quitar todos estos archivos que ya estaban añadidos. Bueno, pues quitar los archivos que queramos, irnos a una carpeta de imágenes, añadir todos los archivos y simplemente le damos a reproducir y se nos van reproduciendo las diapositivas. Lo podemos reproducir en pantalla completa o en ventana y va reproduciendo todo y podemos variar evidentemente el tiempo de reproducción, ¿no? La verdad es que está, bueno, muy bien. Tenemos también opciones de editar. Vamos a abrir cualquier imagen. Bueno, pues aquí en editar podemos editar bastantes cosas, ¿no? En imagen, bueno, aquí tenemos un botoncito o una opción que nos muestra la información completa de la imagen, está muy bien, nos obtiene todos los metadatos, el tamaño de la imagen, la resolución, el tipo de imagen que es, la profundidad de color, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Y también la información de metadatos recogidas de una cámara digital. Si utilizáis, habéis hecho esta foto con una cámara digital o con un móvil, pues va a tener metadatos y los vais a poder leer aquí. Bueno, pues está muy bien, ¿vale? Un montón de información. Podemos también, bueno, pues hacer un montón de cosas. Aquí en la parte esta de imagen podemos realizar un montón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver el histograma de la imagen, un poco parecido a la de iluminación, ¿no? Parecido a lo que teníamos también con Photoshop. Podemos llegar a ajustar el color, al cambiar los colores, bueno, pues un montón de cosas. Cambiar el tamaño de la imagen, redimensionar, ¿vale? O sea, no solamente es un visualizador, sino también es un software, bueno, pues muy completo. Y luego aquí en opciones, bueno, pues también podemos, por ejemplo, hacer capturas de pantalla. Nos abre aquí pues yo que sé, un interface aquí, podemos ajustar las teclas que nosotros queramos y al darle a iniciar se nos baja y utilizando esas teclas pues podemos hacer capturas de pantalla, bueno, pues con las opciones que están ahí. Bueno, un software súper interesante, ¿vale? Para visualizar imágenes. Bueno, luego tenemos aquí esto que lo que nos hace es visualizar pues simplemente miniaturas, ¿no? Si pinchamos aquí en imágenes, pues vemos las miniaturas que teníamos aquí en nuestra carpeta de imágenes con sus características. Podemos cambiar también la vista y podemos darle al botón derecho, cambiar y también hacer un montón de cosas, ¿vale? Bueno, pues Irfan View, yo creo que uno de los mejores visualizadores que existen. Estaban también las versiones aquellas de ACDC, que yo no sé a qué proyecto, entiendo yo que se abandonó hace tiempo. Ese también era una opción interesante y luego, bueno, pues supongo que habrá otras, ¿no? También incluso de pago, pues yo que sé, aquellas de Photoshop. Bueno, os he traído aquí dos programas para trabajar propiamente dicho ya con imágenes, que son, bueno, pues Photoshop. Esta es una de las versiones quizás pues más útiles para XP, que es Photoshop CS6. No sé si es la última de hecho que trabaja con XP.
Bueno, pues aquí vemos nuestro Photoshop con las herramientas. Evidentemente es un programa de dibujo más, pues muy completo, quizá el más famoso que existe, ¿no? Si no queréis utilizar Photoshop, bueno, pues podéis utilizar GIMP. GIMP es un software libre, también con licencia GNU, viene de Linux, me parece, que también debe ser portado a... No me sé mucho la historia, yo lo he utilizado alguna vez, pero muy poquito, con licencia libre. Y bueno, pues GIMP 2.8 pues trabaja muy bien también y bueno, pues podemos editar imágenes, ¿vale? Tenemos aquí las paletas de las herramientas flotando y podemos abrir también cualquier imagen. Bueno, aquí lo veis y bueno, pues luego realizar cualquier cosa, ¿vale? Bueno, pues una licencia libre, aquí estamos viendo, no sé si hay una acerca de, no sé, acerca de GIMP, ¿no? Aquí veis, bueno, pues la licencia libre GNU y bueno, pues podéis instalarlo en cualquier equipo sin necesidad de gastaros ningún dinero. Bueno, vamos a pasar ya a lo que es la última. Me parece que estas herramientas se cierran al cabo de un tiempo, tardan un poquito. Bueno, vamos a pasar a lo último que tenemos aquí, que son, bueno, pues simplemente la navegación y un mame, ¿vale? Bien, la navegación en XP, pues ya hemos hablado de ello en 2 vídeos. Es muy difícil navegar con Windows XP con los navegadores antiguos. De hecho, no se puede hacer prácticamente nada, simplemente porque perdieron soporte. No podemos llegar a instalar las nuevas versiones de Chrome, ni de Firefox, ni de nada. Entonces tenemos que buscar navegadores alternativos. En esos vídeos que os he comentado y que tenéis en mi canal, pues estuvimos viendo 2 navegadores que yo creo que son los que mejor funcionan con XP, que son Maple68, un navegador basado en Firefox, y Supermium, un navegador basado en Chrome, o en Chromium, ¿no? Bueno, vamos a abrir primero Maple. Tengo aquí 3 accesos directos simplemente a 3 páginas para probar un poquito, tampoco vamos a hacer una revisión, ya os digo, os remito a esos vídeos si queréis ver una revisión un poquito más profunda. Y nos vamos a meter en la página de controladores de NVIDIA para ver si podemos descargar controladores o descargar archivos y navegar por estas páginas. Bueno, veis aquí cómo se carga la página sin ningún problema, nos muestra el cuadrito de búsqueda de drivers RTX 5090D, pues vamos a descargar estos mismos. Bueno, aquí nos muestra la versión del controlador 572 VHQL. Venga, pues son los drivers estos últimos. Le damos a descargar y veis cómo se nos abre el cuadrito y podemos descargar. Aquí estáis viendo los navegadores. Aquí veis cómo aumenta la velocidad y bueno, a una velocidad más o menos buena. Yo tengo una red que da, si no me equivoco, 600 megabits, o sea, 60 megas por segundo. Bueno, estamos descargando a menos, pero yo entiendo que esto dependerá también del servidor del cual realicemos la descarga, ¿no? Bueno, vamos a cancelar aquí y nos vamos a meter en la página de X. Bueno, ya sabéis que yo no utilizo las redes sociales, no me gustan, me lo habéis preguntado muchas veces, me lo habéis incluso pedido, que haga algún tipo de, bueno, pues no sé, de blog en la que, bueno, poder discutir las cosas. Yo lo siento mucho, pero no me gustan un pelo. Entonces os he traído la página esta de Microsoft España para que veáis que nos muestra el contenido y podemos navegar con Maple68 en Windows XP y meternos dentro de X. También funciona Facebook, ¿vale? Lo he probado y también funciona. Bueno, por último, tenemos YouTube. Nos vamos a meter dentro de YouTube en mi canal y vamos a ver si podemos reproducir un vídeo y verlo correctamente. Bueno, aquí nos muestra la información del canal, vemos ahí las miniaturas y simplemente nos metemos en un vídeo. Bueno, y aquí vemos cómo se reproduce y estamos reproduciendo en HD. Nos podemos mover también 400 megas que contienen, según pone la página. Bueno, una cosa que quería deciros, porque a lo mejor alguien está diciendo, bueno, no se ve muy claro, se ve poco nítido. ¿Qué pasa? Que estamos reproduciendo a Full HD, pero yo realmente la resolución del PC ahora mismo lo tengo más bajo de Full HD, simplemente para no ver las cosas muy pequeño y que lo veáis mejor, ¿vale? Intento siempre que lo veáis de la mejor manera posible y entonces muchas veces no uso la mayor resolución que pueda alcanzar la tarjeta o el monitor que tengo, para que lo veáis un poquito, bueno, pues más grande, incluso cambiando muchas veces lo que son la configuración del tamaño de fuente en Windows. Puede haber problemas con los cuadros de diálogo y ese tipo de cosas, entonces prefiero poner menos resolución y verlo un poquito más grande. Entonces puede ser por eso, porque lo que no se vea del todo nítido, si es que estáis apreciándolo, que yo sí lo llego a apreciar, pero a lo mejor vosotros no, ¿no? Bueno, funciona YouTube, aquí lo veis como podemos mostrar todo el contenido, lo carga muy rápido, vemos los comentarios y bueno, la verdad es que funciona muy bien. Bueno, pues esta es una opción, Maple68. Nos vamos ahora a Supermium. Vamos a abrir Supermium, navegador basado en Chrome. Tiene un aspecto muy parecido a Chrome y a todos los navegadores basados en Chromium. Si le damos aquí a configuración, pues vamos a ver las mismas opciones realmente de Chrome. Y bueno, pues os he traído los 3 enlaces que hemos visto antes. Vamos a meternos dentro de NVIDIA, de los controladores. Yo creo que este navegador, por lo menos en este PC, funciona de manera incluso más fluida que Maple y nos presenta mejor las cosas, formatea mejor las páginas. Vamos a darle a buscar.
Bueno, tenemos aquí los controladores para RTX 5090D, le damos a descargar, vamos a pinchar aquí y vemos ahí cómo descarga, ahí parece que se para un poquito. Bueno, vemos ahí como si descargando la descarga va muy bien y va rápido. Bueno, pues cerramos aquí, nos vamos a meter aquí en Microsoft España. Bueno, pues la página de Microsoft España también nos la presenta bien. Claro, yo no conozco muy bien, bueno, no conozco muy bien ni muy mal, no conozco X, y entonces a lo mejor vosotros apreciáis cosas que yo no soy capaz de apreciar. Pues esto no funciona bien, o esto debería presentarlo de otra manera, o esto se ve mal. La verdad es que no lo sé, ahí nos puedo ayudar. Bueno, aquí vemos a Clippy y nos está hablando de Copilot. Venga, nos vamos a meter dentro de Luigi Retro PC a ver qué tal nos reproduce los vídeos de YouTube. Bueno, YouTube, la página de YouTube la carga bien, aquí vemos el contenido, bueno, va fluido, esto se mueve bien y nos vamos a meter dentro del vídeo de antes. Hola, muy buenas amigos. Estamos trabajando en Full HD. Hoy os traigo un nuevo método. Bueno, y podemos movernos por aquí por la barra y la verdad es que va fluido, fijaos que no hay parones y nos carga todo muy bien. Previas. Bueno, pues vamos a parar aquí. Yo qué sé, yo creo que Supermium funciona también muy bien, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, la verdad es que es válida y vais a poder trabajar con Windows XP. Bueno, por último, ya os he dicho que no vamos a entrar con los juegos en Windows XP. Yo no soy muy jugón. Me gusta instalar MAME cada vez que hago una instalación de Windows XP en un ordenador para dejar una instalación, bueno, pues así más o menos completa. Y entonces os he traído, bueno, pues este port de MAME, que es un port antiguo, que vamos a darle a About. Aquí veis las características del 2005, versión 0.94, creado por Christopher Keynes y Michael Soderstrom. Tenéis este port, ya os he hablado de él en mi canal y tenéis ahí los enlaces, no sé si lo dejaré también en este vídeo, pero bueno, si buscáis MAME en mi canal vais a encontrar los vídeos correspondientes y ahí vais a poder buscar también los enlaces por si a alguien os interesa, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí un montón de opciones. Si pinchamos aquí en las opciones de MAME, pues tenemos opciones de display, opciones de DirectX, podemos aplicar en Direct 3D para poder trabajar con este MAME, de sonido, de, bueno, pues un montón de cosas aquí, ¿no? De controles, podemos utilizar también un mando si queréis para trabajar con este MAME. Ahora mismo estoy trabajando con teclas, entonces no voy a poder jugar prácticamente a nada, pero bueno, podemos darle a cualquiera. Por ejemplo, nos vamos a meter en Final Fight, que es uno de los juegos que más me gustan a mí de MAME. Bueno, pues aquí vemos cómo arranca. Bueno, y vemos aquí cómo podemos elegir el personaje y nada, nos metemos dentro de nuestro MAME y podemos jugar. Es personalizable también el formato de pantalla y un montón de cosas. Ya os he dicho antes en las opciones, tenéis un montón de opciones y bueno, pues podemos jugar y funciona muy bien, ¿vale? Bueno, pues este port para XP ya os digo que funciona. Vamos a probar algún otro juego, pues yo que sé, por ejemplo, uno así más antiguo, ¿no? Venga, este de Danganronpa for Robot. Podemos jugar con juegos aquí muy antiguos. Este es un juego de, no sé si del 86, fijaos aquí, ¿no? Bueno, pues uno de estos típicos de navecitas. Tenemos también por ahí Street Fighter. Bueno, una cosa que me habéis preguntado alguna vez, para poder jugar al MAME, evidentemente los ROMs que tenemos que descargar deben ser los ROMs para la versión de MAME o del port que estamos utilizando, ¿vale? Y eso es importante porque si no, no os va a funcionar. Si utilizáis unos ROMs que son para otra versión diferente, bueno, pues no os va a funcionar y no vais a poder cargar los ROMs en este MAME, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ROMs para la versión 0.94. Bueno, pues hay un montón y aquí estáis viendo también, bueno, pues fijaos, aquí tenemos también los No Bros, ¿no? Juegos muy famosos. Yo todos los que tengo por aquí en favoritos, bueno, pues suelen ser muy famosos y los que yo he jugado, ¿no? Así cuando era, bueno, pues más jovencillo. Bueno, pues aquí los tenéis. Para finalizar, pues hablar un poquito de lo que hemos visto en este vídeo. Hemos visto cómo trabajar con Windows XP, se pueden hacer muchas cosas, es nada más que buscar el software necesario. Hemos visto un montón de programas, la mayoría de ellos que yo considero imprescindibles en cualquier instalación de Windows XP, algunos de ellos a lo mejor menos, quizá a lo mejor pues a vosotros no os interese estos programas para sacar información del PC, pero yo creo que es interesante conocerlos porque muchas veces hay que instalar drivers y no sabemos exactamente qué hardware tenemos. Hemos estado viendo monitores, hemos estado viendo cómo, bueno, pues algún software para cargar o para salvar los drivers, programas para trabajar con archivos comprimidos, archivos multimedia, cómo reproducir vídeos, archivos de música, cómo grabar CD-ROMs o DVDs, cómo trabajar con archivos de documento, ¿no? De PDF y los típicos documentos de Office, un par de, bueno, pues de software, el típico de Microsoft y luego uno libre. Hemos visto también cómo trabajar con imágenes, hemos estado viendo cómo utilizar iframe view, un visualizador
visualizador de imágenes muy interesante que nos permite no solo visualizar, sino también editar las imágenes, y luego ya, bueno, pues los típicos programas de dibujo, uno con licencia, bueno, pues de pago, que es Photoshop, el más conocido y el más usado quizás, y luego, bueno, es GIMP con licencia libre. Y luego hemos visto cómo navegar con Windows XP con un par de navegadores, que yo creo que son los que mejor funcionan. Hay algunas alternativas más, os remito a esos vídeos de navegación. Y bueno, pues como juego, como ejemplo de juego, pues simplemente un port para consola, en este caso MAME, pero también podríamos haber cargado ports para, pues yo que sé, para Game Boy o para SNES o para Mega Drive, que también los hay para Windows XP. Pues nada, contadme qué software utilizáis vosotros, cuáles consideráis imprescindibles, si se me ha olvidado algún software específico que vosotros consideréis muy útil, o qué otros programas, bueno, pues utilizáis normalmente en una distribución de Windows XP. Pues nada, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.